Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa. Esta vez con un invitado muy conocido, compañero de ruta, de lucha allá en Ecuador. Me refiero al canciller histórico de Ecuador, al menos en las últimas décadas, el que más largo tiempo ha ocupado el cargo de 2010 al 2016, en un periodo fascinante para América Latina, donde se buscaba la integración, se buscaba presencia como bloque a nivel internacional. Me refiero a Ricardo Patiño. Él tiene formación de economista. Y entre las cosas interesantes, fue el mejor alumno de su universidad, México. ¿Cómo se llama tu universidad? La UAM, la Universidad UAM. Autónoma Metropolitana. Pero luego de graduarse, en lugar de empezar una carrera para hacerse un nombre profesional o acumular riqueza, fue un año a ayudar a la revolución sandinista. 2 años. Bienvenido, Ricardo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia con el sandinismo. Fue fantástica. Gracias por la invitación, Rafael. Pero bueno, fue fantástico porque yo me había acabado de graduar. Todavía no me habían dado mi título, no lo había ido a recibir. Y triunfó la revolución nicaragüense y pues pedí a las personas que estaban al frente que me permitieran ir a entregar mis pocos conocimientos y mi voluntad. Así es que, bueno, felizmente una buena formación académica me permitió asumir prácticamente casi de inmediato la jefatura de planificación económica de la zona sur, de la reforma agraria. Y fue fascinante porque, bueno, uno pensaba como profesional, como tú hacías referencia, que iba a estar en algún lugar haciendo números, cuentas, planes, pero era... Primero, la contrarrevolución estaba en marcha, o sea, nos mataban a compañeros todos los días. Pero había cosas muy interesantes, como planificar en medio del caos que 50 años de dictadura somocista habían dejado. Del caos, de la pobreza, del desorden, de la marginación. Recomponiendo la democracia por medio de la lucha armada, ¿no es una especie de contradicción? Sí, parece mentira, pero no había más porque eran 50 años de una dictadura sangrienta que ya ni los propios Estados Unidos la aguantaba. Ya era tan vulgar, tan salvaje lo que hacía. Se robaban los recursos. No ha aguantado eso y mucho más, ¿no? Sí, claro. Se robaban los recursos que llegaban después del terremoto. Bueno, era un país, pero en la debacle, ¿no? Pero si legitiman la lucha armada para recomponer la democracia, entonces ellos pueden legitimar la lucha armada para combatir esa lucha armada. Sí, así es, claro. Y por eso les armaron los contras, ¿no? Claro, porque, digamos, pero era indispensable, era un tiempo en que era necesario. Vivíamos esa época de dictaduras sangrientas, ¿no? Y había que eso reaccionar. para los jóvenes, ¿no? Lo desconocen. Y para los adultos es fácil olvidar y los reduccionismos abundan, ¿no? De repente guerrilleros comunistas que querían tomarse el poder, los Castros en Cuba, unos aventureros ambiciosos, y se les olvida decir que luchaban contra un tirano sanguinario corrupto, Claro. como era Fulgencio Batista. Claro. En el caso cubano, en el caso nicaragüense, Anastasio Somoza, y así una serie de procesos en nuestra América, ¿no? De lucha contra esas dictaduras, porque no hay otra manera de defenderse. Y en buena hora que ahora ya no es necesario hacerlo, digamos, ya no parece ser necesario que hay otras formas de dominación. ¿Cuáles son esas formas? Sí, bueno, es lo que denominamos ahora el neocolonialismo, ¿no? Y tenemos que recordar algo. Todavía tenemos incluso ocupaciones militares, ocupaciones como países, digamos, en nuestra región, que son vergonzosas. No olvidemos que tenemos una base militar en Guantánamo de los Estados Unidos, en Cuba. Tenemos las Malvinas, tenemos Puerto Rico, tenemos islas a través de las cuales se blanquea el dinero con la doble moral de los imperios, las Islas Vírgenes, Bermudas, etc. En una de las regiones más importantes desde el punto de vista geoestratégico para los Estados Unidos. Tener esos lugares en donde se blanquea dinero, donde se esconde el dinero mal habido y también algún buen habido, que no creo que sea mucho, porque si no, no estarían tan escondidos en lo que yo le llamo guaridas fiscales. Es decir, las tienen justamente para eso, para que no se vea tan feo que en su propio interior de las naciones desarrolladas industrialmente hagan ese tipo de trabajo. Pero el neocolonialismo tiene básicamente que ver con otras formas de dominación. Bueno, hay varios elementos que lo podemos comentar. Uno, que tú lo has destacado muchísimo, que es
la prensa. O sea, una manera de dominación cultural que es a través de la prensa. Cuando nos mienten descaradamente para poder invadir a un territorio como Irak, cuando mienten sobre Siria y lo invaden, cuando se inventan cualquier cosa para destruir territorios y apropiarse de sus recursos naturales o dividir a la gente, porque finalmente es lo que hacen. Entonces, los medios de comunicación, y no solamente los medios, sino en general otro tipo de recursos culturales como las películas. O sea, las películas son también... ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial la ganaron los estadounidenses, ¿no? Sí. Los 20 millones de muertos rusos es un detalle irrelevante. No son nada, claro. Tal vez el poder más grande de la historia, porque no hay ejército que pueda invadir el mundo. La desinformación sí te puede invadir el mundo. Eso es lo que yo te decía, el nivel de penetración que tienen a los élites más cultivadas, digamos, académicamente, y hasta los sectores más pobres. Entonces, esa es una parte del poder sutil dominación. Así es, que es sutil dominación o legitimación. Pero hay otros que también son muy importantes, que algún día también lo conversamos en el Ecuador, tuvimos que enfrentar el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, una deuda oprobiosa, una deuda financiera. Claro, en muchos casos ilegítima, en otros casos incluso francamente ilegal, que incluso algunos autores le llaman odiosa, porque es la deuda para comprar armas y productos y equipos para atacar a tu propia población, o para ponerse de acuerdo con otros países, como hemos conocido casos de que se prestan equipos y armas para oprimir a otros pueblos. Pero además la otra, que digamos en la parte financiera, las deudas ilegítimas, esas renegociaciones apoyadas, impulsadas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, o contratos que decían que si acaso en este contrato hubiera alguna disposición que violara las normas del derecho del país, el gobierno se compromete de todas maneras a no demandar. O sea, eso ya es una cosa vergonzosa. Pero eso además viene desde la independencia, Rafael. Cuando los imperios dejan nuestros países por la lucha de nuestros pueblos, pero dicen, me voy, me llevo las armas, pero te dejo la deuda. ¿Y cuánto tiempo tuvimos la deuda, famosa deuda inglesa, en el caso del Ecuador? Décadas y décadas. Incluso, no es tan nueva forma de dominación, es una tradicional forma. Claro, es una tradicional forma, pero digamos cada vez se va constituyendo, como va adquiriendo mucha fuerza, porque además, si anteriormente era clara, directa, tú sabías a quién le debías, ahora se ha convertido en algo etéreo, ¿no? Pero hay otro tema, Rafael, que es importante decir, que es el tema de lo militar. Y no de lo militar porque tengan bases, porque también tienen bases. Hay otro elemento que es más sutil, como con el tiempo van encontrando formas sutiles de dominación, que es la relación con los elementos superiores, con los elementos de control principal de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A nosotros nos tocó, a mí me tocó además ser tu ministro de Defensa, Rafael, y lo pude observar con claridad. Hay una dominación cultural, pero también de intereses, de privilegios, de una serie de prebendas que tienen determinados niveles de las Fuerzas Armadas y de la Policía de nuestros países de América Latina, que están relacionados casi que en un bypass, como se acostumbra a decir, como en una relación alternativa. Los países, los ministros, los presidentes se ven, pero por abajo se encuentra el grupo militar de los Estados Unidos que estaba en la embajada, no estaba en la base militar, estaba en la embajada como civiles casi, relacionándose con los generales, con los coroneles de la policía, de las Fuerzas Armadas, y decidiendo hacer por su cuenta las relaciones militares. Y boicoteando cuando el Ecuador decidió comenzar a tener relaciones también de cooperación militar con países que no eran Estados Unidos, lo boicoteaban de todas maneras. Llegaban unas lanchas para controlar el mar, la zona marítima, y nos decían, las lanchas no sirven. A ver, demuéstrenme que no sirven. No, resulta que sí servían, pero no querían que sirvieran, porque tienen ese dominio. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones, creo que tengo algo de razón. Cuando
en el caso de nuestra América Latina particularmente, quedándonos en nuestra región, las Fuerzas Armadas, o especialmente la cúpula de las Fuerzas Armadas, ya no responde al Comando Sur de los Estados Unidos o a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Prácticamente en ese momento a ese país lo declaran enemigo de los Estados Unidos. Y a sus presidentes lo declaran dictadores. Acuérdate cuántas veces te dijeron dictador a ti. Solamente porque no les obedecen. El más vulgar delincuente lo defiende siempre y cuando se alinee con los intereses de Estados Unidos. Pero hay otras formas también. Bueno, tú has hablado de lo financiero, lo militar, lo judicial. Han infiltrado nuestros sistemas judiciales, manejan fiscales corruptos, manejan jueces serviles con seminarios, con dádivas, con visas para 5 años, y así manipulan la justicia, ¿no? Y se da el lawfare, que es la nueva forma de persecución a dirigentes políticos incómodos para sus intereses. Porque neutralizando dirigentes con gran apoyo popular, como cuando metieron preso a Lula y hicieron presidente a Bolsonaro, o aparte cuando me sacan una sentencia un día antes de inscribirme como candidato a ser presidente Guillermo Lasso, le están robando la democracia a nuestros pueblos. Claro, así es. Roban la democracia y destruyen la honra. Bueno, pero ya que entramos a conversar sobre las nuevas formas de dominación, otra forma de dominación muy sutil, estamos en una sociedad del conocimiento. El conocimiento es un bien sin rivalidad. O sea, es que tú tengas una idea y la compartas, no te quite esa idea. Claro. Lo más eficiente socialmente debería ser compartir ese conocimiento, pero estamos derivando a un capitalismo cognitivo que privatiza ese conocimiento. Es la nueva forma también de colonialismo, el colonialismo cognitivo, donde ya el valor material de las cosas directo es ínfimo y es lo que te cobran por el supuesto conocimiento, que es un acumulado histórico de toda la humanidad, y muchas veces con un sobrevalor impresionante, ¿no? Entonces dirán, bueno, sí, pero ese conocimiento lo produce el primer mundo, así que tienen razón si quieren privatizarlo y cobrarles caro. ¿Para qué no producen ustedes conocimiento? El mundo en desarrollo, América Latina. Bueno, de acuerdo. Entonces también páguenos pues, por los bienes ambientales que consumen y que somos nosotros que producimos con la selva amazónica. Pero esos son de libre acceso. Así es. Entonces, lo que ve es que todo depende sencillamente de quién es el más poderoso, no de cuestiones de justicia o de principios. Claro. Ahora, ahí nos toca, además de reconocer esa injusticia, nos toca también cumplir el papel que, por ejemplo, ha cumplido China. Bueno, que anteriormente lo cumplieron otros países. Nos toca hacer eso, pero también nos toca, y yo creo que en eso ha sido muy importante la iniciativa que desarrollaste desde la presidencia de crear universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, centros de innovación adicionalmente, que pueden tener resultados relativamente en corto plazo. Bueno, hemos hablado de las diferentes formas de dominación, muy interesante, ya no necesitan invasiones directas, es suficiente con dependencia financiera, dependencia cognitiva, infiltración de nuestros sistemas judiciales o la reserva, en caso de urgencia, militares que responden a Washington más que a sus propios gobiernos. Hablemos de episodios de los cuales fuiste protagonista. Año 2012, asilo de Julian Assange. ¿Por qué se otorgó ese asilo? Tú eras el canciller de la República. Sí, bueno. En Ecuador, donde se asiló en la Embajada de Londres, en la Embajada de Ecuador en Londres se asiló el periodista Julian Assange. Bueno, a Julian Assange lo perseguían inclementemente, también utilizando el lawfare, ¿ya? Inventándose un supuesto mal comportamiento, ese era el pretexto, para seguirlo y para enviarlo a los Estados Unidos, en donde ya había comenzado en esa época, había comenzado de manera secreta un juicio contra Julian Assange. A él lo estaban persiguiendo porque se atrevió a hacer público crímenes, uno particularmente en Irak. Lo increíble es que no se lo persigue por mentir, sino por decir la verdad. Por decir la verdad. No, sí, se lo persigue porque reveló la verdad que estaba escondida. Pero además... Yo siempre pongo este ejemplo. Si esa verdad que reveló Julian Assange hubiese sido
rusa, china, ya tendría un monumento en el centro de Washington. Así es, claro. Pero fue una verdad perjudicial para Estados Unidos, entonces perseguido y enterrado en vida. Habían puesto La doble moral internacional. el nombre al Instituto de Libertad de Expresión, y etcétera. Es decir, habrían hecho fiesta, etcétera. Pero en el caso de Julian Assange, esto fue realmente gravísimo. La persecución contra él y las mentiras que nos decían a nosotros, las mentiras o las omisiones. Le preguntábamos al gobierno de Estados Unidos, ¿ustedes han comenzado un juicio contra él? No te contestaban, digamos, ¿no? Les preguntábamos... Eso es importante, hay que hacer la pausa y un ratito, si me lo permite. Julian Assange entró en julio, me parece, en la embajada, ¿no? Sí. Y se le dio en agosto recién, casi 2 meses después, porque se hizo un profundo estudio de su caso. Así es, claro. Porque la gente cree que entró y le dimos porque el asilo, nos caía bien. Porque nos caía mal Estados Unidos. Sí, ¿no? Hizo toda una investigación, se pidió información y ni siquiera respondían. Así es, sí. Preguntamos a los ingleses si ellos también estarían, digamos, si se entregaba a Julian Assange, si nosotros no le dábamos el asilo, ellos lo iban a entregar a los Estados Unidos o a un país que pudiera plantear la pena de muerte, lo cual en Europa es prohibido. Y en el derecho interamericano. Lo que era claro es que no había ninguna garantía del debido proceso. Y ese fue el factor fundamental para otorgarle el asilo político. Y eso, te digo, algo que también a mí me dolió mucho fue cuando le preguntamos a Australia si podía darle algún nivel de atención. Ni siquiera nos decían que podían, les decíamos, mándele un médico mensualmente para ver cómo está su salud. No, le habían quitado el pasaporte, no le quisieron renovar su pasaporte en esa entente, digamos. ¿Por qué tanto encono? Contra un ciudadano de su propia patria. Ahí sí, hay que decirlo claramente, por el predominio que Estados Unidos tiene en esa entente. O sea, cómo juegan con la vida de un ser humano por decir la verdad. Por decir la verdad. Verdades incómodas. ¿Recibiste alguna presión indebida por el asilo de Julian Assange? No, realmente ninguna cosa directa. Bueno, alguna vez sí nos mandaron el mensaje que podían ingresar a la fuerza a la embajada. Ah, no, pero eso sí fue por escrito, formal. Pero además ahí sí le dimos palo. Sí, ahí sí le dimos palo. Se reunió el ALBA, en una semana UNASUR, en la otra semana la OEA. Y recordando de la Convención de Viena. Y todo el mundo... Pero también apelando al sentido común. Porque si ellos siembran ese precedente, ellos tienen más embajadas alrededor del mundo que nosotros, entonces cualquiera podrá entrar a su embajada. Así es, sí. Y finalmente, incluso en la decisión de la OEA, hasta la misma representante de los Estados Unidos tuvo que aceptar, adscribirse, digamos, a la opinión mayoritaria de todos los países de América que dijeron que no se podía entrar a nuestra embajada. Fue increíble lo que se logró en ese momento, porque, claro, nos amenazaron con entrar. Después de eso, lo que siempre dijeron es, no reconocemos el asilo, no reconocemos la Convención de Caracas de 1954, nosotros tenemos la obligación de cumplir con Suecia esta orden de prisión europea, pero les demostramos que además era absolutamente débil los argumentos que... Pero cuando entró a la embajada no tenía ni siquiera orden de prisión, ¿no? Él, claro, no tenía, claro. Una lástima, ¿verdad? Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador del 2010 al 2016, una época muy interesante, de mucha esperanza en América Latina, donde se recuperó el sueño integracionista. No logramos esa integración que hubiese sido muy importante para el desarrollo, y tenemos 200 años de su desarrollo. Se avanzó muchísimo del 2010 al 2016 con UNASUR, con CELAC. Hoy prácticamente todo está destruido. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, una gran decepción para comenzar. Una gran decepción porque el proceso integracionista, muy distinto al de la OEA, que es un lugar en donde el Ministerio de las Colonias. Sí, pues un montón de burócratas. En Washington, imagínate, El Salvador tiene un problema con Estados Unidos, va a discutirlo a Washington. Sí. ¿Qué oportunidad tiene? Claro. O cualquier país latinoamericano. Sí. Tuvimos un proceso realmente extraordinario, con excelentes resultados, especialmente en los temas que tienen que ver con democracia, con política, con acercamiento económico entre nuestros países. Entrábamos a temas que tenían que ver con ciudadanía, con temas que tenían que ver con gestión de inundaciones, ese tipo de cosas.
incluso con temas militares, porque fue muy interesante lo que hicimos. Creamos en el caso de UNASUR Consejo de el Defensa Consejo Sudamericano de Defensa, el COSUDE, y una escuela de formación militar que nos permitió comenzar a guardar distancia, digamos, por lo menos algunos países. Incluso algunos países denunciamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue una farsa, que solamente sirvió a los Estados Unidos para que invadir debió países. acabarse después de que Estados Unidos apoyó al Reino Unido, en la invasión de las Malvinas. Claro, o sea, porque contradecía totalmente el TIAR. Incumplió completamente el TIAR, pero ellos son los que dirigen el TIAR, dirigen a los militares. Es en función de ellos, lo que hacen, no es lo que está escrito, sino así en función de sus intereses coyunturales. Así es. Entonces logramos muy importantes resultados, se reunían los presidentes, logramos, este es un tema que yo siempre lo destaco, Rafael, cuando tú como presidente de CELAC y el presidente de Uruguay, se me va el nombre ahorita. Tabaré Vázquez como presidente de UNASUR en ese momento. Falleció ya, ¿no? Un gran ser humano. Ante una situación muy grave entre Colombia y Venezuela, había mucha tensión por incursión de grupos irregulares en las fronteras y comenzaron ya prácticamente a tener como roces entre las fuerzas militares de Colombia y de Venezuela. Lo que habría sido terrible. O sea, en nuestra América, afortunadamente, no tenemos conflictos militares limítrofes y esto parecía incendiarse. Tanto es así que a mí me tocó, como canciller tuyo, Rafael, viajar, creo, como 2 o 3 días insistentemente entre Bogotá y Caracas, tratando de convencer a los cancilleres y a los presidentes de que era necesario reunirse para tratar el tema y que no siga escalando el conflicto. Pero se logró detener ese conflicto que hacía pensar que podía. Porque además ya no solamente eran los roces militares, eran las declaraciones públicas. Bueno, eso, por ejemplo, eso no tenemos ahorita. Lamentablemente, no tenemos esa reacción inmediata que pudimos tener en ese tiempo, igual con el intento de secesión en Bolivia, con el intento de golpe de Estado en el caso del Ecuador en el 2010. O sea, todo lo que se logró por la agilidad de un organismo de integración integral, como tú le llamabas. Porque era también ejecutivo, los grandes proyectos de integración de infraestructura, por ejemplo, interconectividad. Claro, eso ya, comenzábamos a pensar en eso y lamentablemente, yo digo, no quiero decir visión, sino el criterio miope, obtuso de algunos gobiernos de derecha que no por ser de derecha tenían que ser miopes, pues. Porque la integración no depende de la izquierda o de la derecha. O sea, la integración, veamos beneficia Europa, a todos. Veamos África, veamos los países del sudeste asiático, los países del Golfo Pérsico, tienen grandísimas diferencias, pero tienen elementos en común. El propio territorio ya es común y eso ya les ayuda mucho. Ya, ahí tienes que defender una serie de posiciones hacia el exterior, incluso de defensa territorial, pero además comercio intrarregional, que en el caso de nuestra región es apenas, creo que el 17-20% del comercio interregional, cuando en Europa es el 80%. ¿Cuánto puede ayudar que nosotros desarrollemos esas capacidades? Y los temas de infraestructura, los temas de movilidad, los temas de ciudadanía, los temas de seguridad social. ¿Existe la esperanza de un mundo más multipolar que permita un poco una mayor dispersión del poder y en consecuencia pues más participación y más preocupación por el bien común? Mira, yo creo que el surgimiento de los BRICS es una esperanza para el mundo. El hecho de que tengamos un banco BRICS, yo creo que es muy importante porque me parece, es uno de los elementos más importantes para aspirar a efectivamente un mundo multipolar, porque no quisiéramos hablar de un mundo bipolar, digamos, que antes de la caída del muro de Berlín era la bipolaridad Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos, y yo creo que a nivel del mundo no nos interesan tampoco esas bipolaridades, sino una multipolaridad. No nos interesa cambiar de amo, nos interesa poder hacer oír nuestra voz, claro, que se respeten también nuestros legítimos intereses. Y yo intereses. creo que ahí si los BRICS
tomara una iniciativa de generar diálogos birregionales, sería muy importante porque eso puede ir configurando un nuevo panorama económico. Lo que es claro es que la decadencia del imperio norteamericano junto con la Unión Europea y Japón es una decadencia que no es que se la ve ya en este momento, pero los números, las cifras y los acontecimientos indican que va en una declinación sostenida. La declinación ha sido muy lenta en estos últimos tiempos, pero con lo que ha pasado cuando los Estados Unidos están tomándose los bienes de Rusia, cuando en una conducta de piratería del siglo XXI se le robaron el oro a Venezuela, se le robaron una empresa petrolera, la refinería en los Estados Unidos, se le han tomado los derechos especiales de giro que les correspondía legalmente, más de 5.000 millones de dólares. Todo lo que han hecho, el bloqueo de sus cuentas en los bancos, que se la entregaron a un fascineroso como Juan Guaidó. O sea, es increíble todo lo que han hecho. Eso decía Jeffrey Sachs, que es un elemento nuevo, que está recién viéndose en los últimos 2 años, esta nueva situación, que va a hacer, dice él, que mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares y la va a poner en una canasta de monedas o la va a poner en otra moneda que le pueda tener confianza, pero los Estados Unidos, por el abuso, es decir, el exceso del abuso, que suena muy feo, pero el abuso que han tenido de haberse apropiado, de haberse robado valores, riqueza de otros países, el nivel de desconfianza del dólar es tan alto que en los próximos, digamos, décadas, ellos van a perder mucho eso. Bueno, amigas y amigos, un diálogo muy interesante con Ricardo Patiño. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, Ricardo. Siempre un gusto verte, conversar contigo, aprendo mucho. Y a ustedes, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.